Saludos amigos y amigas, hoy voy a ver un vídeo súper interesante sobre a México le conviene irse con los BRICS o con Estados Unidos. Amigos, últimos años esta polémica siempre hay en las noticias. Siempre se puede encontrar las noticias que México quiere unirse con los BRICS o México no va a unirse con los BRICS. Hasta Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras comentaba esta situación de que México al final no va a unirse con BRICS porque no quiere romper las relaciones con países de América del Norte como Canadá y Estados Unidos. Y está claro, está clarísimo porque los vecinos y grandes aliados comercios con México son Canadá y Estados Unidos porque son vecinos. Y por supuesto, si México quiere unirse con BRICS, tiene que romper estas relaciones que México no quiere. Y está claro, amigos, pero en este vídeo vamos a encontrar la respuesta correcta, la respuesta final. Al final México va a elegir BRICS o va a elegir Estados Unidos, porque también ahora el mundo cambia, el mundo ahora va a ser multipolar de diferentes potencias, de China, de Rusia, de Estados Unidos, que casi al final se acaba la hegemonía de Estados Unidos y que crece organización de los BRICS, que muchísimos países ahora entrar a esta organización. Puede ser que en este vídeo también vamos a encontrar la respuesta que México puede ser, va a unirse con BRICS. De momento no sé, amigos, vamos a ver este vídeo actual del canal Mr. Cracks. Les recomiendo este canal, amigos. Por favor, suscríbanse a este canal, el link está en la descripción. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. México podría entrar al BRICS. Andrés Manuel advierte a Estados Unidos que si continúa culpando a México de sus problemas, se verá forzado a ingresar al BRICS. Va a estar en esta pelea con el BRICS. Los BRICS y el nuevo orden mundial. México en un billete de Rusia. ¿Qué pasaría si México se... Muchas noticias sobre México en los BRICS. Con China y Rusia que con los Estados Unidos. En redes sociales se pueden ver algunos comentarios y videos en los cuales se argumenta y se dice que estaríamos mejor con China y Rusia que con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un país que nos quitó la mitad de nuestro territorio, un país que se quiere meter en nuestra política interna, un país que no nos deja crecer, y que si nosotros por el contrario nos fuéramos con Rusia, con China, en ese momento la industria mexicana y México crecería y se convertiría en una potencia mundial. Sí. En ese aspecto se argumenta que lo mejor sería que nos unamos a los BRICS y que dejemos a un lado a los Estados Unidos, pero ¿qué tan cierto será esa teoría? Es por eso que el día de hoy haremos un análisis sobre estos dos bloques económicos para conocer dónde nos conviene más estar. Incluso esta misma pregunta ya ha llegado seguramente a oídos del gobierno mexicano, quien en más de una ocasión ha tenido que decidir con quién alinearse, con Oriente o con Occidente. Pero ¿hacia qué lado le conviene más a México? ¿Capitalismo o comunismo? ¿En dónde crecería más la economía mexicana? Pues todo eso lo vamos a estar... Vamos a ver este análisis de Mr. Cracks. En la parte de los comentarios. Hasta este punto, ¿tú qué opinas? ¿Con quién nos conviene más estar con...? Yo creo que con BRICS, amigos. Por mi opinión, como ruso, claro. Comenzamos. Porque en la historia entre nuestros países, entre Rusia y México, nunca había ningún conflicto diplomático, ninguna guerra, solo relaciones buenas, solo ayuda. Cuando México ayudó a Rusia, cuando tuvimos la guerra civil, cuando México enviaba comida. Además, cuando era tiempo de COVID, Rusia enviaba vacunas Sputnik contra COVID, ayudaba a México. Entre nuestros países siempre siguen relaciones buenas. Y amigos, esto será siempre y espero que algún día México pueda entrar a BRICS. Por mi opinión, será súper padre. Número 1. Expansionismo. Es muy fácil que yo venga a hablarles y decirles nos conviene más estar con este o con este si no les doy datos. Sin embargo, es por eso que el día de hoy mejor vamos a hacer un análisis con datos reales, datos históricos de estos tres países para conocer cuánto se han expandido a lo largo de toda su historia, quién es el que ha hecho más guerra contra sus vecinos, quién ha absorbido a más de sus vecinos. Número 1. Estados Unidos. La distancia entre la capital estadounidense y la mexicana es de solamente 3.000. Sí, no es mucho. Este país es el más joven de
estos tres naciendo en el año de 1776 contando con 248 años de historia, pero a pesar de ser el país más joven, desde su fundación ha anexado a su territorio poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados y habiendo participado en casi 100 guerras en 248 años, es decir, un promedio de una guerra cada 2.5 años de existencia. China, la distancia entre la capital china, que es pequeña, Es mucho. Ciudad de México, es de 12.900. Sí, es mucho. Su historia se cuenta entre las civilizaciones más antiguas del mundo, al contar entre 3.700 y 5.100 años de antigüedad. No obstante, en el año 200 a.C., la superficie de China era de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, pero alcanzó su máxima expansión entre los años 1644 al 1912. Esto al alcanzar 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es decir, anexando poco más de 11 millones de kilómetros cuadrados de sus vecinos, aunque después perdería casi 5 millones de kilómetros cuadrados para dejarlo en los 9.6 millones actuales. Sin embargo, en los últimos 2000 años, aunque no hay un dato exacto, se cree que ha tenido cerca de 300 guerras. Tendríamos un rango de una guerra cada 14 años. Pero menos que Estados Unidos. La distancia de Ciudad de México hasta Moscú es de 10.000 kilómetros aproximadamente. Debes de saber que en su historia... ¡Oh! Es nuestra ciudad, mirad amigos, nuestra ciudad Perm, se ha escrito Perm. Yo y Katia estamos de esta ciudad que he escrito Perm. Está ubicado en la frontera entre Europa y Asia, justo casi en el centro de Rusia. Es nuestra ciudad, qué orgullo. Pasado de tener en sus inicios unos 800.000 kilómetros cuadrados a tener actualmente 17.1 millones de kilómetros cuadrados, es decir, multiplicando su territorio por 21 veces, siendo el crecimiento más grande del mundo actual. En otras palabras, Rusia ha absorbido a todos sus vecinos, pues si de guerras hablamos, ha tenido un aproximado de 200 guerras a lo largo de también mucho. 62 años de historia, es decir, un promedio de una guerra cada 5.81 años. En conclusión, el país más bélico de estos tres es indiscutiblemente los Estados Unidos, al tener una guerra casi cada 2.5 años. China, por otro lado, a pesar de ser uno de los más antiguos, es el que más territorio ha perdido con casi 5 millones de kilómetros cuadrados, pero también es de los pocos países que ha logrado sobrevivir por milenios, lo que solamente ha logrado un puñado de países. Finalmente, Rusia es el de mayor expansión y anexión al conquistar y anexar a todos sus vecinos. Así que hasta este punto, para todos mis paisanos que dicen que mejor no sería ser vecinos de Rusia porque ellos sí son nuestros amigos, solo tienen que voltear a ver a Yugoslavia, Chechenia, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, entre otros vecinos de Rusia, los cuales este país ha incorporado a su territorio en algún punto de su historia. Así que los rusos Pero mirad amigos, como ahora vive Chechenia, ahora es parte de Rusia, que viven muy bien. Bielorrusia es vecino de Rusia, que ahora también a este país ayudamos muchísimo también para defender su territorio. En el año pasado ayudamos militarmente y regalamos armas nucleares para que Bielorrusia pueda defender su soberanía contra países de Unión Europea. Tampoco es un oso cariñoso si lo tienes como vecino, así que como puedes darte cuenta, estos tres países tienen más en común de lo que nos imaginamos. Los tres han anexionado territorios a lo largo de decenas de guerras, los tres buscan ser las máximas potencias globales, los tres históricamente han atacado a sus vecinos, los tres son países con un amplio historial de guerras. En pocas palabras, esa necesidad de invadir y hacer guerras es el motivo real por el cual son enemigos y por el cual también son potencias mundiales. Así que Pero nunca tuvimos conflicto con México. ¿tú crees que si fuéramos vecinos de los rusos nos respetarían? ¿Qué te asegura que no ya nos habrían atacado o anexionado a la Federación Rusa? Si fuéramos vecinos de los rusos, muy seguramente el Ejército Rojo y la Bandera Roja ya hubieran ondeado en todos nuestros estados mexicanos. Lastimosamente, esto es la ley del más fuerte. Siempre se van a aprovechar de los más pequeños y débiles. Y si fuéramos vecinos de cualquiera de estos tres países, muy seguramente cualquiera de ellos ya nos hubiera invadido. Pero amigos, hablando sobre invadir a los países, por ejemplo, la URSS, Unión Soviética, ¿cómo vivía? No todos los países eran anexados por parte de Rusia. Rusia no invadió a estos países. Por ejemplo, Georgia, Armenia, Uzbekistán, Kazajstán, Azerbaiyán, Litva, Latvia,
Estonia, Ucrania, Bielorrusia, todos estos países vivían juntos en una unión, sin anexios, sin invadir a cualquier país. En los tiempos de la URSS vivimos todos juntos estos países. Yo creo que fue buenísima alianza y no es cierto que si México será vecino de Rusia, entonces Rusia va a invadir a México. Es un mito, no es realidad, es una mentira. Ahora que ya vimos eso, seguramente sabes que una de las virtudes, una de las bondades y una de las razones por las cuales la raza humana actualmente es la predominante en todo el mundo es precisamente por esa capacidad de adaptación. Pues ¿qué pasaría si te dijera que eso precisamente lo que está haciendo México durante las últimas décadas, al tener al país más poderoso del mundo como vecino, lejos de verlo como una debilidad, lo empezamos a ver hace algunas décadas como un beneficio? Ser el vecino del país más poderoso del mundo significa que será muy difícil defenderte de él si quiere atacarte. Pero ¿te has dado cuenta que países de Sudamérica también envidian que México sea vecino de los Estados Unidos? Hay varios videos donde en Sudamérica dicen que México ha crecido y no voltea a ver a Sudamérica porque tiene al lado a los Estados Unidos. Y sí, es cierto, ese es el poder de adaptación del mexicano. Si otros países cruzan medio mundo para llegar a Estados Unidos, tú que lo tienes al lado, ¿por qué no lo aprovechas? Y eso es precisamente lo que ha hecho México. Actualmente Estados Unidos es el país más Sí, México y Estados Unidos tienen muchos negocios juntos, por supuesto. En tecnología y en muchos más rubros le vamos a poder ganar a los Estados Unidos. Quien te diga que México pone en su lugar o que hace temblar a los Estados Unidos te está mintiendo. De hecho, si volteas a ver, ni Rusia ni China pueden hacer eso contra Estados Unidos. Así que ¿qué te hace pensar que México, que tiene una economía 15 veces más pequeña, menos de la mitad de su población, un ejército infinitamente más débil que el estadounidense, prácticamente no podemos competir en tecnología contra Estados Unidos y que nuestra economía depende en más del 60% de Estados Unidos? Wow. Así que ¿qué te hace pensar que México le puede competir o ganarle incluso a los Estados Unidos? Sin embargo, ¿qué tal si mejor usamos esa cercanía al país más poderoso del mundo para beneficio propio? ¿Qué tal si mejor nos hacemos amigos del país más fuerte y así crecemos juntos? Creo que eso es lo más inteligente y eso es precisamente lo que ha hecho México desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si China o Rusia son tan poderosos, entonces ¿por qué buscan día con día traer sus empresas lo más cerca posible de Estados Unidos? Si Rusia o China son más prósperos, ¿por qué no todo el mundo emigra a esos dos países? Porque entonces su propia gente sale de sus países y viene a los Estados Unidos. Nosotros... No, amigos, no es cierto. Ahora la economía de Rusia junto con China crece. Ustedes no pueden imaginar cómo. Crece muchísimo con todos los minerales, gas, petróleo que tiene Rusia junto con tecnologías chinas. Está creciendo rápido, tanto que, por ejemplo, hablando sobre automotriz, por lo mínimo, industria de automotriz, ¿dónde hay los coches europeos ahora? En Rusia ahora venden, la mayoría de los coches son los coches chinos. En México también crece industria automotriz china. Yo veo en las calles que cada día más y más hay coches de China en vez de Europa o Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está cerca, pero la industria automotriz china creciendo más y más cada año. Y claro que hay gente que sale de Rusia a Estados Unidos, pero no es por razón que buscan un sueño americano, sino no quieren estar en país que tiene guerra con vecino. Por cosas políticas salen del país y no porque las tecnologías de Rusia no crecen. Esto no es realidad, amigos. Yo no estoy de acuerdo con este dato. Nosotros ya estamos aquí. Aquí nos puso el destino y no hay vuelta de hoja. Estados Unidos ya nos dio el primer golpe, pues ahora saquemos provecho de esa cercanía, tal como lo comenta el mismo candidato Donald Trump, diciendo que México, siendo un país tan pequeño, le vende más a Estados Unidos de lo que le compramos. So little Mexico, you think of it as a little innocent place. We're losing our ass to Mexico. Número 2. Balanza. No obstante, como bien te menciono al inicio de este video, circula mucho en redes sociales y incluso en comentarios y en todos lados de que México le conviene más aliarse con los BRICS, que ya dejemos a un lado a Estados Unidos y nos vayamos con Rusia y con China y con Sudáfrica, con la India, etcétera, y que esos países nos van a defender y nos van a hacer que recuperemos los territorios del norte, es decir, que recuperemos California, Texas, Nuevo México, Arizona, etcétera. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que es muy fácil decirlo en redes sociales, pero en
la vida real siempre todo es más complejo, es más complicado. Sin embargo, si vamos a analizar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos tres países, vamos a conocer lo del ejército, la economía y muchos otros factores que podrían darnos una idea de con quién nos conviene más juntarnos, con los Estados Unidos o con China. Número 1, economía. Según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo con 27.3 billones de dólares, seguido de China en segundo lugar con 17.8 billones de dólares y Rusia en la 11ª posición con 2 billones de dólares, solamente por encima de México que se encuentra en la 12ª posición con 1.8 billones de dólares. En pocas palabras, Estados Unidos seguirá siendo por muchos años más, a menos que pase una tragedia económica, la economía más poderosa del mundo. Amigos, ¿saben por qué su economía ahora es más fuerte que la economía de China o de Rusia? La razón es muy simple, que todos los países tienen transferencias, compras y todo comercio en dólares. Todo en dólares. Entre China y, por ejemplo, Japón no pueden vender en monedas nacionales. Lo hacen en dólares, todas transferencias, pero el mundo cambia, amigos. Poco a poco podemos ver que la economía de Estados Unidos va a bajar y la economía de China va a subir, porque también ahora 90% de todas transferencias entre Rusia y China ya están en las monedas nacionales, en rublo y en moneda nacional de China. Ahora el mundo poco a poco está cambiando y también, claro que en el tiempo moderno, en el tiempo actual, en el día de hoy, viendo este video, por supuesto, vamos a ver que Estados Unidos ahora es potencia global, es potencia mundial. De momento está en el primer puesto en el mundo. Pero, amigos, poco a poco el mundo va a cambiarse. Por ejemplo, a BRICS antes quería unirse solo 1 o 2 países cada año, pero ahora será un foro en BRICS que más de 20, más de 30 países quieren unirse con los BRICS. Y esta organización va a crecer más y más. Y vamos a ver, amigos, veremos lo que va a cambiarse en el mundo. El caso de China, se ha dicho que en el año 2010 superaría a Estados Unidos y no lo hizo. Más tarde se dijo que esto sería en el año de 2020 y tampoco lo hizo. Y que ahora en el año de 2030 China será la superpotencia mundial. Y que ahora sí superará a los Estados Unidos. Sin embargo, en la vida real, la economía china se está desacelerando realmente, derivado de su crisis inmobiliaria, su crisis de natalidad, donde su población está envejeciendo y que cada vez menos países quieren producir en China, por lo que aquellos que dicen que China superará a Estados Unidos, francamente lo dudo mucho en el corto o mediano plazo. Y finalmente Rusia, no hay mucho que decir, su economía es similar a la mexicana, así que si eres un poco observador, entonces a México, ¿con quién le conviene hacer negocios? Tú respóndeme esa pregunta en la parte de... Vamos a ver, amigos, en 6 años todo puede cambiarse. Para responder la pregunta anterior, vamos a ver rápidamente a quién le vendemos más, con quién hacemos más comercio de estos. Sí, por supuesto, con Estados Unidos. Obviamente por Estados Unidos, a quien en el año de 2023 le vendimos 82.7% de todas nuestras exportaciones por un monto de 490,000 millones de dólares, es decir, casi una cuarta parte de todo el Producto Interno Bruto mexicano. Es así como nuestro comercio exterior de claro. manera de lo que le vende a Estados Unidos. Por otro lado, nuestro vecino del norte nos vende el 42.7% de lo que le compramos a todo el mundo. Es decir, como bien menciona Trump, le vendemos a Estados Unidos el doble de lo que le compramos, y esto en efecto es un gran negocio. En el caso de China es todo lo contrario, pues las exportaciones mexicanas hacia China solamente representan un 1.7% del total de lo que compra China al mundo. Es decir, solamente le vendemos 10,000 millones de dólares, o sea, nada. Mientras que ellos sí nos venden mucho. China nos vende el 19.1%. Sí, amigos, por supuesto, territorialmente que México es el vecino de Estados Unidos, por supuesto, todo el comercio, la mayoría del comercio será entre estos países, entre México y Estados Unidos. Pero si en vez de Estados Unidos será China, el país vecino, por supuesto, se va a cambiarse totalmente, porque entre México y China hay 10,000 kilómetros, es muchísimo, y entre México y Rusia también hay más de 10,000 kilómetros, y por supuesto, toda esta transportación de productos y importación es mucho más difícil que, por ejemplo, transportación hasta Estados Unidos, que es vecino
de México. Del total, es decir, le compramos 114 mil millones de dólares, teniendo un saldo negativo de 104 mil millones de dólares. Es decir, le compramos mucho a China, pero ellos no nos compran nada. Y eso, evidentemente, no es un buen negocio. Y en cuanto a Rusia, en el mismo año de 2023 que estamos revisando, también salimos perdiendo, pues les vendemos solamente el 0.0062% del total de las importaciones rusas. O sea, solamente les vendemos 37 millones de dólares. Es decir, absolutamente nada, mientras que les compramos 58 veces más con un 0.36% de lo que importamos del extranjero. Es decir, les compramos 2.150 millones de dólares y solamente les vendemos 37 millones de dólares, teniendo un saldo negativo también de 2.113 millones de dólares. Así que, como puedes darte cuenta, para todos aquellos que dicen que en efecto mejor dejemos a Estados Unidos de un lado y nos vayamos con Rusia y con China porque ellos sí nos quieren y ellos sí nos van a consentir y ellos nos van a hacer una potencia mundial, pues muéstrales las cifras reales de comercio, al menos en economía, pues Rusia... Amigos, también estamos hablando del tema actual. Mr. Cracks está hablando de actualmente, tiempo actualmente, pero imagínense si México va a perder negocio con Estados Unidos, totalmente se va a cambiar muchísimo, porque va a vender a otros países del mundo, a China, a Rusia, a países de América del Sur. Por supuesto, amigos, por supuesto que el comercio que tiene ahora México con Estados Unidos van a hacer con otros países. ¿Está claro o no? Yo creo que está claro, porque México va a buscar otro mercado. Si no va a tener mercado con Estados Unidos. Y ahora actualmente tiene mercado con Estados Unidos porque es vecino y porque relaciones entre Estados Unidos y México son largos. Y el comercio entre dos países son más fuertes que con otros países, por supuesto, porque Estados Unidos es vecino. Estados Unidos es potencia mundial y vender a Estados Unidos es más fácil que vender a China y a Rusia por razones de territorio. Está clarísimo. Y a China ni siquiera les interesa las mercancías mexicanas, ni siquiera les interesa comprarnos. Sin embargo, por otro lado del mar... No es por esto, amigos, no es por esto. Podemos ver que le vendemos el doble de lo que les compramos. Así que económicamente creo que ya te diste cuenta que para aquellos que dicen que nos vayamos a los BRICS para ser potencia mundial, definitivamente no han visto el panorama completo, pues si renunciamos a todo el comercio con los Estados Unidos por las migajas de China y Rusia, déjame decirte, mi hermano, que en unos pocos meses la economía mexicana estaría en completa crisis. Número 2, poder militar. Para esto vamos a ver otro punto interesante que circula en redes sociales, en las cuales dice que México, si salía con China y con Rusia, en ese momento va a recuperar California, Texas, Arizona, Nuevo México, y que esos países le van a dar todo lo que necesita México para recuperar el norte que perdimos. Sin embargo, ¿qué tan cierto será eso? Pero a ver, digamos que México se va a los BRICS y que China y Rusia mandan todo ese ejército para ayudar a México contra Estados Unidos, lo cual realmente dudo que pase, que China y Rusia manden a todo ese ejército para ayudar a México. Sin embargo, veamos rápidamente, según el Global Firepower, el poder de cada ejército. Número 1, tamaño del ejército. En el año de 2024, el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos. Cuenta con el gasto militar más grande del orbe, con 832 mil millones de dólares, es decir, casi la mitad de toda la economía mexicana, contando con 124 millones de personas aptas para el servicio militar en caso de emergencia, que de hecho, si te das cuenta, es toda la población mexicana. Ocupa el primer lugar en poder aéreo del mundo, de tanques, de transportes, primer lugar en misiones especiales, primer lugar en buques, helicópteros, vehículos, destructores, todo esto sin tomar en cuenta su mayor arma, que de hecho es el dólar estadounidense, y que también es el número 1 en armas nucleares del planeta y el único que las ha usado. Según este ranking, el segundo más poderoso es Rusia, pero sin embargo hemos visto cómo con la ayuda de la OTAN no ha sido capaz de vencer a Ucrania, así que en un conflicto real y frontal contra los Estados Unidos, en este caso defendiendo a México, la verdad es que Rusia no podría vencer por sí sola a los Estados Unidos a menos de usar armas nucleares, lo cual significaría el derrumbe del mundo tal. Así es, amigos. Yo pensaba sobre esta cosa y realmente es así. Ahora Rusia está en la guerra contra OTAN, contra todos los países de Europa, Canadá, Japón, Estados Unidos. Todos envían sus armas a Ucrania para atacar a Rusia, para esta guerra contra Rusia. Todos, imagínense,
todos estos países de OTAN envían armas, todos. Y imagínense, solo un país, Rusia, está contra todos estos países. Y por supuesto que ahora es el conflicto local. Es una realidad que ya no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino es un conflicto entre OTAN, todo OTAN contra Rusia. Y por supuesto en este conflicto local nadie quiere usar armas nucleares. Pero si va a ser la guerra así real entre Rusia, China, Estados Unidos, México, Unión Europea, todos van a usar las armas nucleares y en esta guerra nadie va a ganar, nadie va a sobrevivir en esta guerra. El fin del mundo será después de usar todas estas armas y por supuesto nadie quiere usar estas armas nucleares, ni Rusia ni Estados Unidos. El cual, como lo conocemos, en ese aspecto Rusia cuenta con el segundo mayor arsenal nuclear de todo el planeta. Este país es el tercero que más gasta en industria militar con 109 mil millones de dólares, es decir, 8 veces menos que Estados Unidos. Ocupa el primer lugar en artillería, barcos, submarinos, goza de ser el país más grande del mundo y su arma más letal es su propia inmensidad de territorio que sumado a su clima extremo lo hace sumamente difícil de penetrar, por lo que si la guerra fuera para defender su territorio es algo muy temible. Sin embargo, Rusia llevando el conflicto hasta América definitivamente no sería su fuerte a excepción de las armas hipersónicas. Finalmente tenemos a China, que es el tercer puesto, el cual también cuenta con un gran arsenal nuclear, es el país más poblado del mundo, el país con más militares, también cuenta con la fuerza laboral más grande del planeta, gastando 227 mil millones de dólares, es decir, casi una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos, siendo el segundo ejército que más gasta en ejército. Ahora que tienes el panorama global, imagínate si a eso le sumamos las bases militares que tiene Estados Unidos por todo el mundo, el poder del dólar con el cual controla la banca mundial, las empresas de tecnología como Google que están en todo el mundo, la autosuficiencia energética que Estados Unidos tiene con sus reservas de petróleo, oro, minerales, agua, entre otros recursos naturales. Así que en conclusión, China es un ejército moderno, el segundo que más gasta y que tiene como mayor pilar a su gran población. Sin embargo, en la guerra moderna, el número de efectivos, a diferencia de las guerras de antes de 1800, donde entre más soldados tenías significaba que podías ganar más fácil, ahora estamos viendo donde con drones puedes acabar con cientos de soldados. Y si bien es cierto que el ejército chino es fuerte, no se compara al poder estadounidense, que si tomas en cuenta que China está rodeada por bases norteamericanas, prácticamente no tiene margen de acción. Estados Unidos está llevando a cabo un cerco a China en su aproximación. Pero amigos, todos hablan de poder de Estados Unidos, militarmente poder de Estados Unidos, pero no pudieron hacer nada en país Irak, salieron de Irak, no pudieron hacer nada en país de Afganistán, salieron de Afganistán. Entonces, con todo poder de Estados Unidos que tiene en todas las cifras de militares, de armamento, no pudieron hacer nada en Irak, no pudieron hacer nada en Afganistán, en países tan pequeños. Nada. Durante todos estos años que tenían la guerra allá, enviaron y enviaron soldados, enviaron y enviaron las armas. No pudieron hacer nada con estos pequeños países. Entonces podemos hablar del poder militar de Estados Unidos que tiene, pero realmente no vemos este poder, no vemos. Es solo por internet podemos hablar de estas cifras, pero realmente yo no veo este poder. Militar hacia China. Es decir, si China quisiera defender a México y atacar a América, estaría a más de 10.000 kilómetros y primero tendría que vencer las bases y tropas que están en sus fronteras con Japón, Corea del Sur, Esto sí. etcétera, en ese famoso cinturón chino. Por otro lado, Rusia es verdad que es un ejército temido, pero su población es menos de la mitad de la estadounidense. Sí, también. Es 15 veces menor, su inversión en ejército es 8 veces menor, y entrar en un conflicto directo con Estados Unidos definitivamente sería el final de Rusia como la conocemos. Ahora bien, No sé, amigos, cómo será el final de Rusia. Ahora, en las guerras modernas no se puede comparar la gente, no se puede comparar la gente. Mirad qué ahora pasa entre Rusia y Ucrania en esta guerra. Rusia tiene muchísimo más gente, pero ¿cómo se puede comparar si ahora armas son drones, artillería, aviones, bombardeo, bombas, todo esto? Ahora no importa cuánta gente tiene un país, importa solo las armas. Si los países pueden producir muchísimas armas, entonces la mayoría de estas armas puede ganar. Quien tiene más armas, gana. Ahora Rusia tiene solo su propio armamento y todos los países de OTAN tienen factorías por todo el mundo, por toda la Unión Europea, en Estados Unidos. Mandan muchísimas armas y ¿quién gana?
Nadie gana, solo la gente civil, solo los militares de ambos países están muriendo, pero nadie gana, amigos. Solo están bombardeando los dos países y ya está, amigos. Y también no podemos hablar de que China tiene muchísimo más militares, muchísimo más población y puede ganar a otro país. Tampoco es realidad, porque ahora ganan quien tiene armas más poderosas. No pasa nada si van a bombardear una ciudad como hizo en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, que bombardeó Hiroshima con arma nuclear. Entonces, en Hiroshima vivían más de 1 millón de personas y muchísimas personas murieron por esta bomba nuclear. Entonces, no pasa nada si allá viven muchísima gente. Si no gana esta arma, solo una arma, una bomba nuclear y ya está. Entonces, hablar sobre población, qué país tiene más población gana, en realidad en el tiempo moderno no es suficiente, no es nada. Cierto es que solos ni de chiste podrían vencer a Estados Unidos, pero ¿qué tal juntos? Ahí de hecho cambia la cosa, pero aún así estos dos ejércitos por sí solos no la tendrían fácil contra los Estados Unidos. Y es ahí donde se complica la situación, pues Estados Unidos no está solo. A ese inmenso poder estadounidense debe sumarle sus aliados de la OTAN. Rusia está rodeado también por aliados estadounidenses en toda Europa. La OTAN se está desplegando en el norte a un ritmo acelerado, lo que en sí mismo es un fenómeno extremadamente peligroso para todo el mundo y para Rusia en particular. Así que precisamente por eso es que estos dos países no le han declarado la guerra a los Estados Unidos, porque saben que no tienen posibilidades, y es por eso que buscan reclutar a más países para juntos hacerle contrapeso. Sin embargo, vamos a retomar la pregunta y todo lo que se maneja en redes sociales donde dicen que México se vaya con los BRICS para que China y Rusia lo ayuden a recuperar sus territorios. Pues entonces, ¿qué pasaría? Déjame decirte que China y Rusia no mandarían sus ejércitos. Lo único que podrían ofrecer sería ayuda, tal cual como lo está haciendo la OTAN con Ucrania, pues así lo haría China y Rusia con México. En ese entonces, lo único que mandarían sería armamento y dinero. Eso sería lo que podrían ofrecerle a México. Así que supongamos que toda la ayuda llega sin problemas y que Estados Unidos no las intercepta, y supongamos también que Estados Unidos no hace nada al respecto y decide esperar a que México ataque, y también supongamos que Estados Unidos no rompe relaciones con México antes de todo esto y doblega su economía. También supongamos que México arma a sus soldados con armamento ruso y chino y nos mandan dinero y comenzamos una guerra contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué te hace pensar? Este punto no entiendo, amigos. Entonces, Mr. Cracks piensa que si México va a unirse con BRICS, será un conflicto, será una guerra contra Estados Unidos, será invasión de parte de Estados Unidos o de parte de México, pero realmente no será así. No será un conflicto si México va a unirse con BRICS. BRICS no es alianza militar, no es como OTAN, es alianza que une economías de varios países, es alianza de paz, no es alianza militar. Entonces, si México va a unirse con BRICS, ¿para qué hablar sobre conflicto si no será así? Yo no sé, amigos. No entiendo esta parte, ¿por qué será posible conflicto, será posible invasión? Si México va a unirse con BRICS, Estados Unidos no va a invadir a México, ¿para qué? Si BRICS no es alianza militar, yo no entiendo. Que México con sus 15,000 millones de dólares de inversión podrá contra los 830,000 de Estados Unidos. ¿Qué te hace pensar que si todos fuéramos a la guerra, exceptuando a los niños y ancianos, juntaríamos entonces 50 millones de mexicanos y fuéramos contra los 124 millones que tiene Estados Unidos? ¿Tú crees que México podría ganarles? Es más, mis hermanos, para responder esa duda de con quién nos conviene más estar, si con Estados Unidos o con Rusia, con los BRICS, etc., vamos a ver el ranking de los 10 países más ricos de todo el planeta y vamos a ver quiénes son aliados de los BRICS y quiénes son aliados de los Estados Unidos. De hecho, la primera economía del mundo es Estados Unidos con 28 millones de dólares. La segunda sería China con 19 billones de dólares. Alemania sería la tercera, siendo aliada de los Estados Unidos con 4.7 billones de dólares. Japón sería la cuarta, aliado de Estados Unidos con 4.3 billones de dólares. La India sería la quinta con 4.1 billones de dólares y cuenta con la población más grande del planeta, por lo que la India será un país fundamental en próximos años, decantando la balanza para uno u otro lado, aunque cabe agregar que la India y China durante las últimas décadas han estado enemistados con disputas fronterizas. En la sexta posición, pero India
es aliado de BRICS. India es uno de los fundadores países de los BRICS. Posición tenemos al Reino Unido siendo un claro aliado de los Estados Unidos, contando con un PIB de 3.6 billones de dólares. En la séptima posición tenemos a Francia, otro aliado estadounidense que cuenta con un PIB de 3.2 billones de dólares. En la octava posición tenemos a Italia, también siendo un aliado de los Estados Unidos, contando con un PIB de 2.3 billones de dólares. En la novena posición tenemos a Brasil, que a diferencia de los anteriores es un claro aliado de China, siendo también uno de los países que más ha crecido en los últimos años, colándose en el top 10 mundial. Y finalmente, la décima posición tenemos a Canadá, según datos del Fondo Monetario Internacional, es la décima posición mundial con una economía de 2.2 billones de dólares, siendo evidentemente un claro aliado de los Estados Unidos, dejando fuera de la lista a Rusia. Así que como puedes darte cuenta, de los 10 países más ricos del mundo, 7 son aliados de Estados Unidos y 3 del bloque de los BRICS, aunque cabe mencionar que la India es un caso especial, así que estadísticamente es más fácil ser rico siendo aliado de los Estados Unidos que del... ¿Por qué India será aliado de Estados Unidos si este país está en BRICS? Si comparamos Estados Unidos y bloque de Estados Unidos y BRICS, India está en BRICS. ¿Cómo India va a unirse con Estados Unidos si India es parte de BRICS? Bloque de los BRICS, aunque por otro lado, los 3 casos de los BRICS han sacado de la lista a otros países que históricamente habían estado en la lista aliados de Estados Unidos. Así que como puedes darte cuenta, eso de aliarse con los BRICS para que nos hagan potencia y recuperemos nuestros territorios es más parecido al telegrama Zimmerman de los alemanes del año 1917 de lo que te imaginas. Pues los BRICS no nos ven como hermanos ni aliados de sangre, sino como carne de cañón que debilite a los Estados Unidos, pero que en el camino quedemos devastados. Es por eso que cuando te digan que Estados Unidos nos debe respetar y que si quiere terminar las relaciones, que no tenemos nada que perder contra los Estados Unidos, entonces diles que te den los datos donde México no depende nada de los Estados Unidos, datos en los cuales históricamente China o Rusia nos hayan hecho ricos, datos donde realmente haya posibilidades reales de no tener nada que ver con los Estados Unidos sin tener secuelas, ya que debes de saber que desde el año de 1950, año en que nos hicimos aliados de los Estados Unidos, hubo un crecimiento en el país que no habíamos tenido nunca antes, y desde el año de 1994, donde se firmó un tratado comercial importante con el país más poderoso del mundo, desde ese entonces la economía mexicana se ha multiplicado por 5, pues en el año de 1993 el Producto Interno Bruto mexicano era de solamente 400,000 millones de dólares, y hoy en día es cercano a los 2 billones de dólares, casi entrando al top 10 mundial. ¿Y ese crecimiento crees que fue gracias a China o Rusia? Pues hasta este punto ya te mostré con datos reales cuánto nos compran estos dos países y de dónde proviene todo ese crecimiento. Adicional a ello, no podemos dejar pasar por alto que, querramos o no, tenemos más en común con Estados Unidos, con nuestro vecino del norte, que con China o Rusia. En Estados Unidos viven casi 50 millones de mexicanos, en el vecino del norte se consume comida mexicana, aprenden de nuestra cultura poco a poco, se enseña español en las escuelas. Es verdad. Muchos gringos aprecian la cultura mexicana, que ya aparece en televisión, en telenovelas de Estados Unidos. En la lucha libre de Estados Unidos también hay mexicanos, en la UFC hay mexicanos en la NFL, también hay políticos, diputados y senadores de origen mexicano, y de la misma forma hay millones de estadounidenses viviendo en México. Aquí nos enseñan inglés en la escuela, consumimos la NFL, nuestra liga de fútbol rivaliza con la estadounidense, muchos reciben remesas en dólares de paisanos en Estados Unidos. Haremos un mundial en 2026 con los vecinos del norte. Cada vez se escucha más sobre una integración económica entre estos 3 países de América para crear un superpoder que no tenga rival en el mundo. Cada vez más empresas estadounidenses ponen su pie en México y dan empleo a miles de mexicanos. Así que hasta este punto del video yo te preguntaría a ti que estás viendo esto, ¿dónde prefieres que esté el epicentro del desarrollo global? ¿Prefieres que esté en América o prefieres que esté en Asia? ¿Prefieres que la potencia mundial sea tu vecino y esté en el norte? ¿O prefieres que la potencia mundial esté en China y todo el desarrollo se lo lleven a China, a Asia, a Rusia? Hasta este punto debemos de entender que sí, en efecto, Estados Unidos necesita mucho de México, mucha de su mercancía proviene de México, somos su mayor aliado comercial, pero también tenemos que entender que esto es una relación de respeto mutuo. Así como Estados Unidos nos compra, también nosotros tenemos que entender que si es nuestro mayor cliente, entonces hay que procurar cuidar esa relación. ¿Por qué? Porque es economía, porque de esa forma México ha crecido. Si ya estamos viendo cómo para poder crecer y ser potencia mundial tienes que ser
el aliado de los Estados Unidos, ¿por qué entonces queremos aliarnos contra aquellos con los cuales no nos van a ofrecer nada, no nos compran mercancía, no nos pueden ayudar en un conflicto armado? Es por eso, mis hermanos, que tenemos que entender que podemos crecer los dos juntos. Tenemos una simbiosis en la cual si a Estados Unidos le va bien, a mí también, entonces voy a procurar que me vaya bien a mí, procurar también cuidar a Estados Unidos, que le vaya bien, y de esa forma los dos vamos a crecer. Créanme, mis hermanos, que así solamente México podrá entrar al top 10 de las economías mundiales. Amigos, interesante vídeo de Mr. Cracks. También su análisis es interesante. Lo único que hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, sobre que en BRICS, India, país, está en BRICS, pero Mr. Cracks dice que puede ser aliado de Estados Unidos. India, aliado de Estados Unidos, yo creo que no será, porque está en BRICS, si no, no estará en BRICS. Es una cosa. La otra cosa es que ¿por qué está pensando si México va a unirse con BRICS, entonces Estados Unidos va a invadir a México? ¿Por qué? BRICS no es alianza militar, entonces no será realidad. ¿Para qué Estados Unidos va a invadir a México en este caso? Otra cosa. Por ejemplo, ahora México está con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con este país. Pero durante toda la historia entre Estados Unidos y México, habían tantas noticias que Estados Unidos quiere invadir a México. También durante la historia de estos países había conflicto, había la guerra. México perdió la mitad de su territorio por la guerra contra Estados Unidos. Y Mr. Cracks está hablando que Estados Unidos durante la historia tenía guerras y estaba invadiendo a los vecinos. ¿Y por qué esto no puede repetirse en el futuro? ¿Por qué no? También es una cosa de que no está hablando en este video, que Estados Unidos es el país que tiene más conflictos, más guerras en el mundo. 2,5 guerras cada año, entonces ¿por qué no puede repetir con México, amigos? También es una cosa interesante. Además, Mr. Cracks está hablando que, por ejemplo, ahora hay comercio entre Estados Unidos y México y es grande, por supuesto, porque es el país poderoso y está vecino. Claro que todos los países de URSS, de ex-URSS, ahora tienen buenos comercios con Rusia, porque Rusia es potencia mundial y, por supuesto, todos los vecinos tienen más comercio con Rusia en vez de Estados Unidos y está claro, por supuesto, por el territorio. Pero imagínense la cosa, que si Estados Unidos va a quitar todas las relaciones diplomáticas, todos los comercios con México, por supuesto México va a buscar otro mercado y va a buscar otras potencias globales con que puede hacer este mercado, con China, con Rusia. Todo este mercado que México ahora tiene con Estados Unidos van a hacer con otras potencias mundiales. Está clarísimo, amigos. También va a crecer este comercio, va a crecer mercado con Rusia, va a crecer mercado con China. Van a buscar oportunidades de hacer esta exportación e importación en el mundo con otros países también, por supuesto. Por supuesto, está claro que ahora los comercios y la relación comercial con Estados Unidos es mucho más que con otros países globales, con otras potencias globales. Y solo podemos imaginar ahora si Estados Unidos va a invadir a México, Rusia y China van a enviar solo las armas. Este pasaría si México no será alianza con Rusia y China, pero si México va a unirse a una alianza militar con Rusia y México, el escenario será diferente. Por supuesto, aliados militares van a enviar y los militares, no solo armamento. Y hablando en general sobre este tema, sobre alianza a los BRICS y a los Estados Unidos, está claro que de momento México no va a unirse con BRICS porque tiene muy buen comercio con su vecino. Y ahora el tiempo de las relaciones con Estados Unidos es bueno. Pero estamos hablando de tiempo actual, de tiempo de hoy. Pero los políticos se cambian. Si va a entrar Donald Trump y va a seguir este tema de construir este muro contra México, entonces las relaciones pueden ser más peores que antes. Todo puede cambiarse, amigos. Son juegos de políticos.
Podemos ahora hablar de este tema actual, sí, pero de futuro no podemos hablar. No sabemos qué pasará mañana. Nadie pensaba, yo no pensaba que será una guerra contra Ucrania. Nadie pensaba de esto. Pero los juegos de los políticos solo ellos saben. La gente civil no sabe de esto y realmente no sabemos qué pasará en el futuro en unos 6 años. Puede ser que en el año 2030 realmente la economía de China va a crecer tanto que será potencia mundial y muchísimos países del mundo va a querer unirse con BRICS. Esto también puede pasar. Nadie sabe, amigos, no podemos hablar del futuro, pero actualmente sí, actualmente yo creo que el buen futuro de momento para México es seguir relaciones con Estados Unidos porque tiene grande mercado, grande comercio, muchísimos mexicanos viven en Estados Unidos, muchos estadounidenses viven en México y de momento México y Estados Unidos tienen buenas relaciones y hay que seguir estas relaciones porque es muy bueno para el futuro de México, es muy bueno para la economía de México, entonces es bueno para la gente de México. De momento son estos pensamientos que yo tengo y amigos, espero que les haya gustado mi reacción a este video y amigos, por favor suscríbanse a nuestro canal, dale like, active el icono de la campanita y nos vemos en los siguientes videos. Adiós.